La mano de mi padre se movió antes de que pudiera reaccionar. El golpe me sacudió la cabeza hacia un lado, y el sonido del contacto resonó en la sala como un disparo. Mi pendiente, el que me regaló mi abuela Carmen, se soltó y rodó por el suelo de mármol, dejando un rastro de brillos que se apagaban a cada vuelta. 30 pares de ojos se clavaron en mí, pero solo sentí el ardor en mi mejilla y el frío de la llave del ático que aún apretaba en mi puño. ¿Qué demonios has hecho? La voz de mi madre cortó el silencio, pero no me importó. No aparté la vista de mi padre, cuyos ojos oscuros brillaban con una mezcla de furia y algo más. ¿Miedo? ¿Vergüenza? Por primera vez en 42 años no bajé la mirada. Dije que no, repetí, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. El ático es mío. No se lo regalaré a Alba. Alba, mi hermana menor, se llevó las manos a la boca, pero sus ojos no mostraban sorpresa, solo decepción. Como si yo le hubiera robado algo que ya consideraba suyo. Siempre fue así. Desde que éramos niñas, todo lo mío terminaba en sus manos, mis vestidos, mis libros, incluso mi prometido. Pero esto no, no esta vez. Francisca, por Dios. Mi padre dio un paso hacia mí, pero me mantuve firme. ¿En serio vas a hacer esto ahora? En el cumpleaños de tu hermana. ¿Y cuándo sería un buen momento, papá? Pregunté, sintiendo cómo el calor se extendía desde mi mejilla hasta mi cuello. ¿Cuando estemos solos y puedas humillarme sin testigos? ¿O prefieres que firme los papeles en silencio, como siempre? Alguien en la sala tosió. Otro invitado murmuró algo que no alcancé a escuchar, pero lo que sí escuché fue el sonido de mi respiración, rápida y superficial, como si hubiera corrido una maratón. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero no era miedo, era rabia. Años de rabia contenida que finalmente encontraba una grieta por donde escapar. Esto es una locura. Mi madre se acercó, su voz temblorosa. Piensa en lo que dirá la gente, en el escándalo. El escándalo ya está aquí, mamá, dije señalando con la cabeza hacia la puerta, donde algunos invitados ya whisperaban entre sí, sus miradas fugaces como cuchillos. Ustedes lo crearon. Mi padre dio otro paso, pero esta vez no fue hacia mí, sino hacia el pendiente que yacía en el suelo. Se agachó, torpe en su traje caro, y lo recogió. Por un segundo pensé que iba a dármelo, a disculparse, pero en lugar de eso lo guardó en su bolsillo y se enderezó. Si no vas a ser razonable, entonces no hay nada más que hablar, dijo, su voz fría como el acero. Mañana mismo hablaré con los abogados. Veremos qué dicen ellos sobre la propiedad de ese ático. Hazlo, respondí, y esta vez fue mi turno para dar un paso adelante. Pero recuerda una cosa, papá. Ese ático lo compré yo, con mi dinero, con mi sudor. No es tuyo para regalar, y tampoco soy tuya. Hubo un silencio tan denso que podía cortarlo con un cuchillo. Y entonces, sin pensar, di media vuelta y me alejé. Mis tacones resonaron en el mármol como un tambor de guerra. Cada paso era un latido, cada latido una palabra. Basta, basta, basta. Al llegar al pasillo, saqué mi teléfono y escribí un mensaje. Solo 3 palabras, pero sabían a libertad. Abuela, necesito ayuda. El mensaje se envió, y en ese momento supe que no había vuelta atrás. La fiesta seguía detrás de mí, con su música falsa y sus risas huecas, pero yo ya no pertenecía a ese mundo. No después de esto. Afuera, el aire nocturno me golpeó la cara, fresco y limpio. Respiré hondo, sintiendo cómo el peso de años se levantaba de mis hombros. No era feliz, no todavía, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía atrapada, y eso era suficiente, por ahora. El sonido del bastón de mi abuela Carmen golpeando el suelo de mármol resonó como un disparo en la sala. Todos se giraron hacia la entrada.
donde ella se erguía, imponente con su vestido negro y su cabello blanco recogido en un moño perfecto. Sus ojos, oscuros y brillantes como el carbón, se clavaron en mi padre, que aún sostenía el micrófono con una sonrisa tensa. ¿Qué demonios está pasando aquí?, preguntó Carmen, su voz cortando el aire como una cuchilla. No esperaba una respuesta, nunca lo hacía, simplemente avanzó, cada paso de su bastón marcando un ritmo que parecía decir: esto se acabó. Mi madre se acercó a ella con las manos extendidas en un gesto de falsa preocupación. Mamá, no era necesario que vinieras. Todo está bajo control. Bajo control, repitió Carmen con una risa seca. ¿Bajo control? ¿Cuando tu marido le pega a tu hija en público? ¿Cuando humillan a Francisca como si fuera una sirvienta? Su bastón golpeó el suelo de nuevo, más fuerte esta vez. No, hija, esto no está bajo control. Esto es una vergüenza. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Alba, que había estado lloriqueando en un rincón, se secó las lágrimas y miró a Carmen con una mezcla de miedo y resentimiento. Mi padre, por su parte, intentó mantener la compostura, pero podía ver cómo sus dedos se apretaban alrededor del micrófono. Carmen, esto es un asunto de familia, dijo, su voz temblorosa. No es necesario que te involucres. Oh, pero ya estoy involucrada, respondió ella avanzando hacia él. Desde el momento en que levantaste la mano contra mi nieta, esto se convirtió en mi asunto. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía ver las venas en sus manos, marcadas por el tiempo y la determinación. Con un movimiento rápido, sacó algo de su bolsillo y lo dejó caer al suelo. Era mi pendiente, el que mi padre había recogido y guardado como un trofeo. Recógelo, ordenó Carmen, su voz baja pero firme. ¿Qué?, preguntó mi padre confundido. Recógelo, repitió ella señalando el pendiente con su bastón. Arrodíllate y recógelo, delante de todos. La sala contuvo la respiración. Podía sentir los ojos de los invitados clavados en nosotros, como si estuviéramos en un escenario y esta fuera la escena final de una tragedia. Mi padre miró a Carmen, luego a mí, y finalmente al pendiente en el suelo. Su orgullo luchaba contra la vergüenza, pero al final el peso de la mirada de Carmen fue demasiado. Con un suspiro se arrodilló. El sonido de su rodilla golpeando el mármol fue como un trueno en el silencio. Recogió el pendiente y lo sostuvo en su mano, mirando a Carmen con una mezcla de rabia y derrota. Bien, dijo ella asintiendo con la cabeza. Ahora dáselo a Francisca y pide perdón. Mi padre se giró hacia mí, sus ojos llenos de algo que nunca había visto antes. Arrepentimiento. Extendió la mano y me ofreció el pendiente. Francisca, comenzó, su voz quebrada. Lo siento. Tomé el pendiente y lo sostuve entre mis dedos, sintiendo su peso, su significado. No era solo un accesorio, era un símbolo de todo lo que había soportado, de todo lo que había perdido y, ahora, de todo lo que estaba recuperando. Gracias, dije, mi voz firme. Pero no es suficiente. Carmen sonrió como si hubiera estado esperando esas palabras. Exactamente, dijo, girándose hacia los invitados, que observaban la escena con una mezcla de shock y fascinación. Y para asegurarme de que esto nunca vuelva a pasar, tengo un anuncio que hacer. Sacó un sobre de su bolso y lo sostuvo en alto. Este es mi testamento, declaró. Y a partir de este momento, mi hijo, Antonio Moreno, queda excluido de él. Toda mi fortuna, mis propiedades y mis negocios pasarán a ser de Francisca. El gasp colectivo de la sala fue casi cómico. Mi madre se llevó las manos a la boca. Alba soltó un grito ahogado y mi padre se quedó allí, arrodillado, como si alguien le hubiera arrancado el suelo bajo los pies. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mi madre, su voz temblorosa.
No puedes hacer esto. Ya está hecho, respondió Carmen entregándome el sobre. Los abogados ya están al tanto, y a partir de mañana el mundo sabrá que la familia Moreno ya no es lo que parece. Miré el sobre en mis manos, sintiendo el peso de las palabras de Carmen. No era solo dinero, era libertad, era poder, era la oportunidad de reescribir mi historia. Y entonces, sin decir una palabra más, me di la vuelta y salí de la sala. No necesitaba ver las caras de shock ni escuchar los murmullos. Sabía que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. Afuera, el aire nocturno me recibió como un viejo amigo. Respiré hondo, sintiendo cómo el peso de años de humillación se levantaba de mis hombros. No era feliz, no todavía, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía libre. Y eso era suficiente, por ahora. El sol de la mañana se colaba por las persianas, dibujando franjas doradas en el suelo de mi ático. Me incorporé en la cama, sintiendo el peso de la noche anterior en cada músculo. El pendiente de mi abuela brillaba sobre la mesita de noche, como un recordatorio de todo lo que había cambiado en solo unas horas. Lo tomé entre mis dedos y lo acerqué a la luz. El diamante capturó los rayos del sol y los dispersó en 1000 destellos, como si estuviera vivo. El teléfono vibró en la mesita. Un mensaje de Enzo. ¿Café a las 11? Necesito verte. Sonreí sin querer. Enzo siempre había sido así, directo y sin rodeos. Pero hoy su mensaje significaba algo más. Significaba que, a pesar de todo, había alguien que seguía ahí, que no me veía como la hija rebelde o la hermana egoísta, sino como Francisca, simplemente Francisca. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, un mar de edificios y luces que comenzaban a despertar. Abajo, en la calle, ya se veían los periodistas. Sus cámaras apuntaban hacia la entrada de la casa de mis padres, donde el escándalo de anoche seguía vivo. Podía imaginar los titulares. La familia Moreno se desmorona. El imperio de los Moreno en crisis. Pero ya no me importaba. Esa no era mi batalla. El correo de mi abuela llegó a las 7 en punto. Los papeles están listos. Todo está a tu nombre ahora. Descansa. 3 frases cortas que lo cambiaban todo. No era solo el dinero o las propiedades. Era el reconocimiento de que, por primera vez, alguien veía mi valor. Alguien me elegía a mí. Me duché, dejando que el agua caliente lavara el cansancio de mi cuerpo. Mientras me vestía, pensé en Alba, en cómo su mundo se había derrumbado en una sola noche. Su prometido la había dejado. Los socios de mi padre habían cancelado sus contratos. Y mi madre, bueno, mi madre seguía siendo la misma, atrapada en su papel de víctima, incapaz de ver más allá de su propio dolor. Pero yo ya no era esa persona. Ya no era la Francisca que agachaba la cabeza y aceptaba todo en silencio. Bajé al café de la esquina, donde el olor a pan recién horneado y café recién hecho me envolvió como un abrazo. Pedí un cortado y me senté en una mesa junto a la ventana. Afuera, la vida seguía su curso. Gente caminando, coches pasando, niños riendo. Era extraño cómo el mundo podía seguir girando, incluso cuando el tuyo se había detenido. Enzo llegó a las 11 en punto, como siempre. Se sentó frente a mí con una sonrisa cansada pero genuina. «Llegaste», dijo, como si hubiera dudado de que lo haría. «Siempre llego», respondí tomando un sorbo de mi café. «Anoche fue intenso», dijo, buscando las palabras. «No sé cómo lo hiciste». «No lo hice yo», dije señalando hacia arriba como si mi abuela estuviera allí, observándonos. «Fue ella». Enzo asintió como si lo entendiera perfectamente. «Tu abuela siempre fue una fuerza de la naturaleza». «Y ahora lo soy yo», dije, y por primera vez lo creí de verdad. Enzo extendió la mano sobre la mesa y la dejó allí como una oferta. No la tomé de inmediato. Primero la miré, estudiando cada línea, cada cicatriz.
Luego, lentamente puse mi mano sobre la suya. No tienes que hacerlo sola, dijo. Lo sé, respondí apretando sus dedos. Pero ahora sé que puedo. Y era verdad. Podía. Porque la venganza no era gritar ni destruir. Era esto. Era elegirme a mí misma cada día, cada hora, cada segundo. Era mirar hacia adelante y nunca volver atrás. Afuera, el sol seguía brillando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, también.